llegado el momento de aprender para edificación, para instrucción. Tenemos al hermano Augusto de Terren en la serie de los profetas menores y con el estudio del libro de Oseas. Hermano de Terren, mi micrófono es suyo. Buenas noches, hermanos. Llegamos un poco tarde hoy, ¿verdad? El tráfico, pues, no nos ayudó mucho a tratar de venir a las 6 en punto, así que les pedimos disculpas, hermanos que pues llegaron temprano, se conectaron temprano, pero aquí estamos nuevamente para el estudio de la palabra del Señor. Hay una cosa bien importante en todo esto, ¿verdad? Hemos estado hablando mucho, como ver ustedes en el versículo 8, perdón, versículo 6, cuando el Señor le dice, el Señor es el que habla, Dios es el que habla. Entonces, cuando dice mi pueblo, dice destruido, porque carece de conocimiento. En la versión Reina Valera dice mi pueblo es destruido, ¿verdad? Porque le faltó conocimiento. El conocimiento de Dios es más que, como les decía yo, es cuestión intelectual, saber algo de algo, es más que eso, ¿verdad? Es un conocimiento también práctico y que lleva a una relación con Dios, una relación íntima, que es lo que Él quería que tuviera su pueblo. El gran problema es esa falta de conocimiento de Dios, a lo que puede llevar. Y esta palabra conocimiento está vinculada también con otra palabra que es entendimiento, ¿verdad? No solamente es conocer, sino también entender, comprender. Y la verdad es que nadie, como dice el apóstol Pablo, puede llegar a entender la esperanza a la cual Dios nos ha llamado si Él no abre los ojos de nuestro entendimiento. Y eso se llama iluminación. Se llama iluminación, que es un ministerio del Espíritu, que nos ayuda a entender, no solamente a tener conocimiento, sino a entender ese conocimiento y atesorarlo. ¿Qué pasa con un pueblo sin entendimiento? Miren ustedes el mismo capítulo 4 de Oseas. Dice ahí, ¿verdad? En la última, versículo 14, capítulo 4, versículo 14. La última parte. Por tanto, el pueblo sin entendimiento, dice, se arruina, ¿verdad? O sea, esa palabra de arruinar tiene una connotación, se corrompe, de corromper. Eso es lo que significa ahí, el pueblo, dice, sin entendimiento, se arruina, se corrompe, se pudre. Es una palabra fuerte. Entonces, como pueden ver, el conocimiento de Dios es también entendimiento de entender al Señor. Y claro, nosotros no podemos entender a Dios,
lo digo sinceramente, no lo podemos entender. Si Él no se revela a sí mismo, no lo podemos entender. Él tiene que revelarse a sí mismo. Entonces, por eso dice ahí que el pueblo es destruido, porque carece de conocimiento o entendimiento. Muy bien, habíamos estudiado el versículo 6, dice, cuando dice mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. La segunda parte dice porque tú has rechazado el conocimiento, ¿verdad? Porque tú has rechazado. La Reina Valera dice por cuanto desechaste. O sea, como queriendo decir, lo tuvieron en poco. O sea, no les importó. O sea, lo tuvieron ahí, bueno, lo desecharon. Como que bota algo que ya no les sirve, aparentemente. Obviamente que eso que hice ahí, ¿verdad? Como pueden ver, conocimiento es un sustantivo y va acompañado con artículo. Y cuando hablamos, hermanos, de sustantivo, y cuando hablamos de artículo, significa que es algo que existe, tiene existencia. El conocimiento de Dios no es abstracto, ¿verdad? Sino que existe el conocimiento de Dios, está ahí. Y es la forma en cómo Dios se ha revelado y cómo Dios lo ha dejado todo por escrito. Entonces ahí lo que él dice, ¿verdad? Obviamente no dice conocimiento de Dios, como que si le faltara, pero no, ¿verdad? Se sobreentiende. Cuando habla de conocimiento, está hablando de conocimiento de cualquier cosa, que no el conocimiento de eso se trata. Entonces, el conocimiento de Dios obviamente que se adquiere a través de la ley. O sea, la ley, recuerden ustedes, es la instrucción. Dios instruye al pueblo a través de la ley. Entonces, este pueblo le había prácticamente rechazado la ley. Porque es lo que dice, tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios. O sea, que no recordaba nada, estaba olvidado. Es algo bien profundo eso, ¿verdad? Es como decir, no hay nada de la ley, no hay nada del conocimiento de Dios. Ahí busquemos y no vamos a encontrar nada. Y vamos a ver acá. Miren ustedes, el pueblo había rechazado el conocimiento de Dios, pero ¿qué es lo que tenía el pueblo en sí? Y es lo que tienen todos los hombres hoy en día y en el pasado. Religión. O sea, una religión sin conocimiento de Dios. Es algo contradictorio. ¿Por qué? ¿Y por qué digo que el pueblo tenía religión? Bueno, tenía religión porque practicaba fiestas, estaban establecidas en ley, guardaba los sábados, guardaba las lunas nuevas, ofrecía sacrificios, ¿verdad? Estipulados en la ley. Miren ustedes lo que dice en el capítulo 2, versículo 11. Haré cesar todo tu regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus sábados y todas sus festividades. Esa era religión, pero el pueblo no tenía conocimiento. Y obviamente ese conocimiento debía conducirlo a una relación. Entonces, religión sin relación, religión sin conocimiento de Dios. Eso es lo que ha sido siempre toda la vida y es lo que hoy caracteriza. Religión sin conocimiento de Dios. Religión ha dejado por fuera al Señor. Hablan de Dios, pero Dios no está ahí, ni siquiera en sus corazones. La religión es lo que habla y es lo que tenía el pueblo.
Y mire que esto no solamente ocurría en el Israel del Reino del Norte, también ocurría y pasaba en el Israel del Reino del Sur. Quiero que busquen, por favor, en Isaías, en el capítulo 1. Ya van a ver ustedes qué interesante esto. En el capítulo 1, del verso 10 al 15. Dice: escuchad la palabra de Jehová, oh gobernantes de Sodoma. Escucha la ley de nuestro Dios, el pueblo de Gomorra. Imagínense cómo el Señor se dirigía al pueblo, al Israel del Reino del Sur, ¿verdad? Le decía pueblo de Sodoma, o sea, los gobernantes. Les decía pueblo de Sodoma, y al pueblo Gomorra, porque se comportaban igualito como eran las naciones que Dios destruyó, Sodoma y Gomorra. La maldad de ellos era tan grande que subió hasta el cielo. O sea, derramó la gota y Dios tuvo que intervenir y tuvo que destruirlo. Para que vean ustedes hasta dónde se degradó el pueblo del Señor, el pueblo que Dios se había revelado. Miren el versículo 11, dice Jehová: ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y del cebo de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos cabríos. Cuando venís a ver mi rostro, hablando con hermanos, cuando el pueblo iba al templo de Salomón, ¿quién pide esto de vuestras manos? Para que pisoteéis sacros. No traigáis más ofrendas, no más ofrendas vanas, o sea, vacías. El incienso me es una abominación. Y ustedes saben que el incienso representa las oraciones de los santos, o sea, el incienso que el sumo sacerdote, ¿verdad?, llevaba y entraba al lugar santísimo. Dice que para Dios eso era una abominación completa. También las lunas nuevas, los sábados, y el convocar asamblea. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. No es que estuviera malo que el pueblo hiciera todas esas cosas. El problema es que había demasiada iniquidad. Y es lo que no podía soportar el Señor, que se estuviera pisoteando las fiestas, que se estuviera pisoteando los sacrificios que estaban contemplados en la ley. Básicamente que estaban pisoteando la ley. Porque el pueblo, dice, tenía iniquidad. Entonces dice que no puede soportar iniquidad con asamblea festiva. En la asamblea festiva, hermano, es cuando el pueblo se reunía. Y el Señor no soportaba. Dice: mi alma aborrece vuestras lunas nuevas y vuestras festividades. Me son una carga. Estoy cansado de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos, yo pondré de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis las oraciones, yo no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. El Señor lo que les decía es: mejor no hagan lo que están haciendo, ¿verdad? Como queriendo decir, mejor no lo hagan. No sigan practicando, ¿verdad? No sigan practicando religión, lo que el Señor les decía, porque a veces es mejor. ¿De qué sirve practicar una religión, hermano, si Dios no está ahí? No se le honra como se le debería honrar. Así pasaba con ese pueblo. Tenía conocimiento, no tenía conocimiento, sino religión, y eso de nada le iba a servir, porque el Señor aborrecía eso.
Cualquier persona que crea que su religión es buena está equivocada totalmente. Pero lo que el Señor demanda es otra cosa. Miren ustedes qué es lo que demanda el Señor de su pueblo. Vean ustedes Oseas 6:6. Porque misericordia quiero yo, no sacrificios. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Eso es lo que el Señor demandaba de él. No quería él esa ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ni sacrificios ni holocausto. Religión es eso. No lo quería eso. Dice misericordia quiero. Ustedes saben de que la misericordia, dice, en la tierra no hay misericordia, no hay lealtad. Es lo que el Señor decía ahí, no hay nada. Tierra. Están ausentes, dice aquí en la que habíamos leído, el capítulo 4, dice que no hay en la tierra verdad, ni lealtad, ni conocimiento de Dios. O sea, verdad es misericordia. No hay nada de eso. El Señor dice, quiero misericordia. Entonces la misericordia representa una virtud transferible de Dios. Son esas cualidades de Dios que son transferibles. Hay cosas, hermanos, atributos de Dios que son intransferibles. Por ejemplo, la omnipresencia, pero hay atributos de Dios que son transferibles. Por ejemplo, la misericordia, el amor, muchas cosas. Entonces, el Señor quería misericordia, no quería nada de eso. Eso es lo que dijo, lo que decía el Señor. Esto mismo, ¿verdad? Recordemos que esto mismo fue lo que el Señor les dijo al pueblo, ¿verdad? En su ministerio terrenal. En el ministerio terrenal, el Señor les dijo, ¿cómo se llama? Estas mismas palabras a los que estaban condenando, a aquellos que supuestamente violaban el sábado. El Señor les dijo lo mismo, estas palabras de Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio. Estas palabras el Señor las repitió en el ministerio terrenal. Quiere decir que el pueblo en verdad no había aprendido todavía. Ahí en la época del Señor seguía siendo igual. Igualitos, no habían cambiado. Tal vez lo que tenían era una buena religión, pero no habían cambiado todavía. Entonces, como le digo, el problema está, bueno, el problema es eso. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que cuidarnos, ¿no? De no caer en una religión. Pero por ahí se habla de religión evangélica. Pero siempre hay que buscar eso, que no tenemos una religión nosotros, sino que lo que tenemos es una relación con Dios. Eso es lo que tenemos. Después de eso, nos dice que, obviamente que en el versículo 6, ¿verdad? Carece de conocimiento, pero el pueblo, ¿por qué carecía de conocimiento? Porque lo había rechazado el conocimiento. Y ese rechazo, hermanos, tiene expresión en el tiempo y en el espacio. O sea, el rechazo que el pueblo había hecho del conocimiento de Dios tiene su expresión. En el versículo 10 dice, ellos comerán, pero no se saciarán, fornicarán, pero no se multiplicarán, porque dejaron de escuchar a Jehová. Ese es el problema, esa es la cosa que ellos se manifiesta, ese rechazo. ¿Cómo se llama? Dejaron de escuchar el nombre del Señor. Habíamos hablado de que
ellos habían olvidado también la ley de Dios. Miren ustedes que aquí hay algo muy interesante. Miren ustedes en Oseas 8:14. Dice así: Israel olvidó a su hacedor y edificó mansiones. Y Judá, dice, multiplicó ciudades fortificadas. Pero enviaré fuego a sus ciudades, el cual devorará sus palacios. No es que fuera malo tener mansiones. El problema es que el pueblo decía, todo ese oro, toda esa riqueza me la han dado mis amantes, o sea, las naciones con las cuales tenía alianza, ídolos, también, una referencia a la idolatría, a reyes, edificaron mansiones. Pero Judá fue otro caso muy diferente. Olvidaron también a su hacedor. ¿Y qué hicieron? Ciudades fortificadas. ¿Saben ustedes lo que son fortificaciones? ¿Verdad? O sea, para protección, ¿verdad? Ya no confiaban en el Señor. Entonces se habían hecho ciudades fortificadas, casi impenetrables. Recuerden ustedes cuando Nabucodonosor, ¿verdad?, llegó, le costó realmente llegar a Jerusalén, a conquistar Jerusalén. Hubo un asedio a la ciudad. Ya eso significa, bueno, yo busco protección en fortificación. Entonces, esa es una forma, una expresión, curiosamente, porque el Señor dice, Israel olvidó a su hacedor, y Judá dice, Israel olvidó a su hacedor, dice, y edificó mansiones, Judá multiplicó ciudades fortificadas. Ese Señor no está haciendo ahí un reclamo, porque dejaron de confiar en Él. Y miren, yo veo al Israel de hoy, igualito está. El Israel es tan incrédulo hoy como lo fue antes, tan desobediente ha sido como lo fue en el pasado. Por supuesto, hermanos, siempre hay un remanente fiel. Pero fíjense ustedes, si no es cierto lo que dice acá, Judá multiplicó ciudades fortificadas. Dígame si no es cierto. Y no es verdad que Israel ahorita es una ciudad fortificada. Claro que es una ciudad fortificada. Tiene muros de protección, ¿verdad? Tiene sus cercos de protección, tenía con toda clase de tecnología, tiene la cúpula de hierro, tiene el mejor armamento del mundo, los soldados mejor entrenados del mundo. Y por si acaso me falla Dios, tengo esto. O sea, el Israel no ha cambiado, igualito, ¿verdad? Entonces, ahí lo tiene el Señor. Tarde o temprano Israel se va a volver a su Dios, se va a convertir en él. Pero es igualito. Como pueden ver ustedes, Judá dice multiplicó ciudades fortificadas, o sea, casi impenetrables. Los enemigos siempre querían conquistar todo Israel, obviamente. Todos los que conquistan naciones van a la capital, buscan a tomar la capital. En la capital tienen básicamente tomado todo el país. Entonces es lo que pasa. Él dice, me voy a asegurar a proteger mi tierra, construyendo ciudades fortificadas. Entonces, ¿por qué? Porque había olvidado a su Dios. Lo había olvidado. Confío en mis armas. Dice, al final me falla todo. Tengo las armas nucleares que me aseguran la existencia. Como que si los judíos no supieran que el pacto abrámico asegura la existencia
existencia de Israel. Ese es un hecho. Israel nunca va a ser destruido, aunque quede sin armas, aunque quede sin nada, nunca va a ser destruido. Dios lo va a sostener, lo va a cuidar, porque definitivamente tiene que ser así, hermano, porque la segunda venida de Cristo depende de la existencia de Israel, porque Dios tiene que venir a cumplir un pacto y venir por segunda vez. Entonces, vemos acá como como Israel había, aquí en el versículo 6 hay un juego de palabras, ¿verdad? A veces se refiere a los sacerdotes, pero a veces se refiere a la nación, ¿verdad? Como sacerdotes, ¿verdad? Porque Dios quería hacer de Israel, de la nación, un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Que fueran luz de este mundo. Así como Dios ha hecho de la iglesia, ¿verdad? Un reino de sacerdotes y gente santa. Dios así quería hacer de Israel un pueblo de sacerdotes también y gente santa. Entonces, como ellos rechazaron el conocimiento, ¿verdad? Ahora, cuando dice, yo te echaré del sacerdocio, o sea que Israel ya no iba a ocupar ese lugar que Dios quería que fuera, ¿verdad? Ese propósito para el cual Dios lo eligió, ¿verdad? Para ser un pueblo de sacerdotes y gente santa, temporalmente, ¿verdad? Temporalmente. Dios, como dice, Israel temporalmente va a estar fuera del sacerdocio, ¿verdad? O sea, no va a estar cumpliendo esa función. Y la verdad, hermanos, es que no la está cumpliendo, pero no es un pueblo de sus sacerdotes en el sentido de que representan al hombre delante de Dios, que eso es un sacerdote. El sacerdote está puesto para ministrar delante de Dios por los hombres. O sea que Dios hace acto de presencia a través del pueblo, pero Dios quería a través de Israel. Ahora lo hace a través de la iglesia. Temporalmente Israel está suspendido. Entonces dice, porque ya has olvidado la ley de tu Dios, yo también te olvidaré de tus hijos. En el sentido, ¿verdad?, de que Dios no iba más a tener presente a Israel como un pueblo o un reino de sacerdotes. Eso es temporal. Mire, hay algo que nosotros debemos hacer y es entender bien lo que nos dice la Biblia. Comprender bien, porque hay cosas que debemos tener presentes. Miren ustedes en Isaías 14:1. En Isaías 14:1. En la traducción que yo tengo dice así, la versión que yo tengo. Ciertamente Jehová tendrá misericordia de Jacob y volverá a escoger a Israel. Él les hará reposar en su propia tierra y a ellos se unirán extranjeros, los cuales se añadirán a la familia de Jacob. Ahora, miren ustedes ahí, dice que Dios va a volver a escoger a Israel. Bueno, ya Dios lo escogió, ¿verdad? No es que lo va a volver a escoger. Pero aquí lo dice, que lo volverá a escoger en una nueva relación de pacto. Recordemos que lo que nos quiere decir ese versículo es que en una nueva relación de pacto. Y esto no pasó, como algunos dicen que esto ya ocurrió cuando Cristo vino. No, esto es escatológico, lo digo. Esto está por cumplirse. Cuando Dios vuelva a escoger, o sea, Dios vuelva a relacionarse con él. Bajo un pacto nuevo, o sea, bajo el nuevo pacto.
no bajo el antiguo pacto como están ahorita, siguen viviendo bajo el antiguo pacto. Entonces Dios escogerá a Israel en base a ese nuevo pacto, no en base al antiguo. Y entonces ahí dice que les hará reposar en su propia tierra, o sea, tendrán descanso en su propia tierra. Y esta tierra, sin lugar a dudas, ya saben ustedes cuál es, ¿verdad? La tierra, bueno, dicen que le llama de Palestina. Yo le llamaría mejor la tierra prometida, con todas las fronteras establecidas, ¿verdad? Que incluso incluye parte de Siria, parte de, ¿cómo se llama? De, de Jordania, ¿verdad? Y otra parte, ¿cómo se llama? En la parte norte, donde está Hezbollah, ¿verdad? En esa parte del Líbano. Eso le pertenece a Israel. Y claro, el pueblo lo sabe, pero no es ahorita que Dios se lo va a dar. Inclusive en la franja de Gaza, también es de ellos. Cisjordania también es de ellos. Aunque están ahorita bajo la autoridad palestina. Pero no va a ser el momento. No es el momento en que Dios ha establecido que Dios le va a dar la tierra. Pero Israel tiene que existir. Entonces, aquí vemos que el Señor va a escoger a Israel en una nueva relación de pacto y les hará reposar en su propia tierra y a ellos se unirán extranjeros, los cuales se adherirán a la familia de Jacob. Cuando yo pienso en este versículo, hermano, me hace recordar aquella parábola del Señor, ¿verdad? Bueno, que en sí no es una parábola, ¿verdad? Pero es una parábola, pero que es una forma de que nosotros podamos entender las cosas espirituales, ¿verdad? Las realidades espirituales a través de cosas con las cuales estamos familiarizados. Cuando dice, el Señor dice, va a unir, ¿verdad? Los dos rediles y se dan en un solo rebaño. Cuando yo veo esto, digo, ahí se va a cumplir eso, ¿verdad? De que van a haber gentiles, porque dice extranjeros, entonces eso dice gentiles, van a unir ahí. O sea, van a ser, como dicen, un solo pueblo, un solo redil, cuyo pastor va a ser el Señor. Entonces, eso no se ha cumplido todavía, ¿verdad? Eso tiene todavía que cumplirse, ¿verdad? Lo que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? No se ha cumplido todavía, pero se va a cumplir. Y cuando el Señor lo dice acá, hermanos, es como que para Dios está hecho. Recuerden que el Señor se mueve de eternidad a eternidad. Entonces, Él vio esto, lo está viendo, y entonces, claro, lo dejó por escrito. O sea, lo que va a pasar en el futuro con Israel. Entonces, cuando vemos un pueblo todavía en incredulidad, pensamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué tantos muertos? Casi 11,000 muertos, casi un genocidio. Y unos hablan de sionismo, otros hablan de esto, pero realmente créanme, ¿verdad? A pesar de todo, ¿verdad? Que lo que podamos opinar algunos, ¿verdad? El pueblo va a existir, por mucho que se esfuercen las naciones en querer destruirlo, por mucha hipocresía, por mucha seducción, porque lo que estoy viendo ahorita hay una seducción de parte de las potencias, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos, que le permite todo, la Unión Europea, le permite todo. Antes la Unión Europea era condenatoria de cualquier cosa que hiciera Israel, pero ahora eso lo dicen, tiene derecho a defenderse, aunque sigan muriendo miles de palestinos, ¿verdad? La cuestión es el derecho a defenderse. Entonces, poco a poco van seduciendo a la nación de parte de las naciones gentiles. Y esto, claro, es un engaño.
Esto va a ser un engaño completo. Pero se están preparando las cosas para el futuro, ¿verdad? Se están, como dicen, alineándose las cosas para el futuro. Y el futuro que le espera a la nación no es el mejor, ¿verdad? Si hubo una dispersión de Israel en el año 70, volverá de nuevo a haber otra dispersión. Cuando el anticristo muestre su verdadero rostro, obviamente algunos se van a alinear, judíos lamentablemente, pero va a haber un remanente fiel que va a rechazar todo eso. Y ese es el remanente al cual Dios le llama el Israel de Dios. Pablo le llama el Israel de Dios. Y a ellos es que se le va a cumplir esta promesa. Miren ustedes en Apocalipsis, ¿se acuerdan ustedes? Cuando dice Juan que dice el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Hablando de Jerusalén, dice, donde nuestro Señor fue crucificado. Y estamos hablando del tiempo futuro, donde van a morir los dos testigos. Y dice el sentido espiritual, Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor también fue crucificado. ¿Y dónde? Jerusalén. O sea que en el futuro vemos una ciudad todavía corrupta, sin conocimiento de Dios, pero sí como una religión. Entonces, pareciera que las cosas, hermanos, como que no han pasado. Cuando nosotros vemos en la Biblia todo eso, como que continúa. ¿Verdad? Tel Aviv, créame, Tel Aviv es una Sodoma. Es una Sodoma y Gomorra, Tel Aviv. Es increíble. Entonces, como que las cosas no han cambiado mucho. Tienen una religión, pero no tienen una relación. Tienen una buena religión, que es el judaísmo, pero hombre, no tienen el conocimiento de Dios. Miren, si alguno de ustedes hace un negocio con un judío alguna vez, yo les recomiendo que no lo haga. Son peores que los de origen árabe. Son peores. Pero bueno, el Señor los ha escogido a ellos. Y el Señor va a preservar, obviamente, el pueblo. Pero lamentablemente las cosas que vienen no son buenas. No son buenas. Lo que miramos ahorita, hermanos, en el mundo, es como que las cosas se están alineando, ¿verdad? No es que se está cumpliendo alguna profecía, ¿sí? Lo que hay como decir es un alineamiento. ¿Verdad? Los que conocen de geopolítica pueden tal vez darnos alguna luz, ¿verdad? Por ejemplo, miren ustedes Libia. Libia ha sido un país abandonado por la Unión Europea. Echaron a Gaddafi y lo dejaron ahí abandonado, en un problema político y social serio. Llevó varios años estabilizarlo. Ahora Rusia está queriendo, ¿cómo se llama?, tener una relación buena, política y de ayuda. Y yo decía, bueno, interesante esto, como no lee Ezequiel, la coalición de naciones liderada por el país del norte más fuerte, ¿verdad? Y que incluye Libia. ¿Verdad? Entonces ven ustedes que las cosas como que se están alineando para el futuro, pero no es que se está cumpliendo ninguna profecía, como algunos dicen. Lo que sí que Israel, hermano, no ha cambiado en cuanto a lo espiritual. Algunos se han convertido los judíos mesiánicos. Otros son muy piadosos, los ortodoxos, para que sí están esperando el Mesías. No saben que el Mesías ya vino, pero lo están esperando. Y viven piadosamente, estudiando la Torah, estudiando la ley. Pero va a llegar un momento en que ellos, ¿verdad?, como les digo, van a ser perseguidos, va a haber otra diáspora también. Y
Jesucristo, el Mesías, lo va a venir a salvar. Pero lo que hizo Oseas, pareciera, hermanos, que todavía sigue, ¿verdad? Muy bien, nos quedamos ahí. Continuamos el próximo sábado. Próximo jueves. Perdido. Así que esperemos que ya hayan reparado bien esta carretera. Ok, buenas noches, hermano.